moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas,
Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre bendito, te doy gracias, Dios, por este tiempo que nos das de alabarte, Señor. Este tiempo tan necesario para nosotros de reconocerte a ti, Señor, que tú eres grande, que tú eres poderoso, y recordarnos a nosotros mismos que tenemos necesidad de ti. Esa necesidad que nada ni nadie lo puede llenar, solamente tu Espíritu Santo. Es por eso que nos acercamos a ti, pidiéndote que envíes a tu Espíritu Santo a este lugar y que tu Espíritu Santo haga su obra en nuestro hermano que trae la palabra y en nosotros los que vamos a estar escuchando. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Te queremos conocer, Señor. Y bueno, pues pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios que cada uno de nosotros podemos, y creo que lo hacemos, de escudriñar su palabra día a día, de tener comunión con Dios, porque pues sería de muy mala salud espiritual si solamente lo buscáramos cuando venimos a este lugar. Si solamente nos alimentáramos 2 veces por semana físicamente como estuviéramos. Así es que es necesario que nos llenemos día a día de su palabra y de su presencia. Dios los bendiga, hermanos, pongamos mucha atención.
Gracias a Dios que nos podemos reunir y escudriñar la palabra del Señor. Amén. Apenas estoy saliendo ahí un poquito de la garganta, pero esperemos en Dios que todo vaya bien. Amén. La semana pasada, ¿recuerda qué fue lo que vimos? Cómo cayó el Espíritu Santo en Samaria, pero ¿cuál fue el eje central sobre el cual nos enfocamos? ¿Se acuerdan? Quién sabe, pero estuvo glorioso, ¿verdad? Fue de mucha bendición. Recuerden que el nombre del tema fue una misma iglesia, que de diferentes naciones, de diferentes culturas, Dios formó una sola iglesia, ¿no? Y eso nos muestra, pues básicamente, la unidad del trabajo de Cristo en la iglesia y cómo es nuestra labor guardar el vínculo que Cristo ya ha generado. Amén. Porque pues si la iglesia no tiene unidad, pues no es iglesia, ¿no? Porque Cristo oró, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y nunca se menciona a Cristo chismeando del Padre, ni el Padre hablando mal del Hijo, ni el Padre haciéndole caras al Hijo, ¿no? O el Hijo desobedeciendo al Padre, o el Hijo renegando del Padre. Nunca se ve al Espíritu Santo de ¿y yo por qué tengo que ir? Si ya Jesús hizo la obra, ¿no? Hay una unidad que nosotros tenemos que perseverar en eso. Y pues como les hemos comentado antes, ¿no? Nuestra vida no es que dejemos de lado, ¿cómo decirlo? No es que la carne, nuestros deseos sean borrados automáticamente, sino como lo que comentaba nuestro pastor ahorita, lo que alimentamos más es lo que va a salir. Si alimentamos más la carne, pues va a salir más el carnal. Si alimentamos más el espíritu, pues la carne va a estar débil, ¿no? Un perro bravo, porque le dejes de dar, si a un perro bravo le dejas de dar comida, sigue siendo un perro bravo, pero ya no tiene fuerzas. Amén. Entonces, digamos que nosotros somos como unos perros mansitos, ¿no? Delante del Señor. Uno que otro por ahí medio bravo, pero pues es trabajo de hacer morir lo terrenal en nosotros. Amén. Y recuerden que eso es nuestra responsabilidad. Jesús ya nos ha salvado y nos dice a nosotros, ustedes hagan morir pues lo terrenal. Ustedes, o sea, no dice que el Padre ya hizo todo y tan una vida santa y justa y piadosamente porque sí. No, es un trabajo arduo. Y bueno, eso nada más para recordar lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver un tema, tiene que ver un poco más con una parte interesante, porque pues así es como se utiliza, pero quiero darle igual que siempre el enfoque práctico, ¿no? A lo mejor nosotros ya lo entendemos, ya lo sabemos y servirá como un mero repaso, espero yo, ¿sí? Quiero creer que es así porque es algo que ya conocemos, que desgraciadamente pasa en la iglesia, sigue pasando y bueno, no estamos exentos de que pudiera llegar el caso en vernos en algún tipo de esa situación y es necesario recordar qué es lo que debemos hacer bíblicamente, no guiado por emociones, no guiado por el momento, no guiado por palabras bonitas o palabras dulces, como Pablo le decía a Timoteo, o no sé si fue Pedro, que dice que se amontonan maestros conforme a vuestras concupiscencias, dice con palabras dulces, o sea, que los buscan atraer, no, mira, ven, traigo la unción para ti, el poder de Dios. Y bueno, para darle vueltas, hoy vamos a hablar de lo que se le llama la simonía. ¿Alguien ha escuchado de eso? La simonía, nunca jamás en la vida. Es algo que es un término que deriva de una persona, pero tiene que ver más con un aspecto, digámoslo así, un poco teológico, ¿sí? Es algo que se estudia, se pasa por encima dentro del estudio de la teología porque pues está ahí en la Biblia. Y es algo que se luchó durante siglos, es algo que les repito, si no estamos atentos, pudiera repetirse dentro de nosotros, porque desgraciadamente en el medio evangélico, se sigue dando. Para ello vamos a
Hechos, capítulo 8, versículo 18, que fue donde nos quedamos. Recuerden que los apóstoles vinieron de Jerusalén, Pedro y Juan, imponían las manos sobre las personas, en este caso de Samaria, ¿y qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo, ¿sí? Ya hablamos acerca del por qué hasta que ellos vinieron, ¿no? Entonces no es necesario regresarme para allá. El punto es que una persona que ya se había mencionado antes, ¿recuerdan a Simón el Mago? Dice que la gente lo tenía como que, wow, en alta estima, ¿no? Y él dice que vio, o sea, dijo, chis, mira, llegaron estos dos y empezaron a imponer las manos sobre la gente y recibían el Espíritu Santo. Ahora, la escritura no nos muestra tal cual lo que estaba pasando ahí, pero es obvio que había una expresión física, una manifestación física, pudiera ser el don de lenguas, pudiera ser el profetizar, porque Simón vio que algo pasaba cuando ellos imponían las manos, ¿no? La gente de Samaria notaba algo cuando imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿no? Era, como les dije, una repetición de lo que pasó en Pentecostés para el Señor establecer una misma iglesia y decir, aquí no hay diferencia, todos son iguales. Entonces, sin duda alguna, hubo algo físico ahí manifestándose. Entonces dice, versículo 18, cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, ¿qué pasó? Les ofreció dinero a los apóstoles, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vea esto, vamos dejando algunas palabras claves, ¿no? Les ofreció dinero. Segundo, dame a mí este poder. Después, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad sobre vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, es decir, Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y hasta íbamos a ver el día de hoy. Ya vimos lo que pasó, ¿no? Llegó Simón el Mago y dijo, a ver, aquí está pasando algo chido, yo también lo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, vamos a ver rápidamente quién fue Simón. Simón, dentro de la historia, no dentro del aspecto bíblico, pero sí de la historia, es decir, la veracidad histórica, era alguien conocido por ser un mago que tenía una mujer llamada Helena, ¿sí? Y a esta mujer Helena, él la nombró como una encarnación de una divinidad, de una persona divina. Él se atribuía a sí mismo poderes angelicales como de un universo diferente, es decir, como si fuera una parte de un Dios. Entonces, él estableció como una creencia o algo que se llama gnosticismo. Fue uno de los, no sé si el fundador, pero uno de los que metió mucho ahí. El gnosticismo hacía a grandes rasgos es todo lo espiritual es bueno, todo lo material es malo. Hacía grandes rasgos, para no explicarle tanta revoltura que no tiene que ver. Entonces decía, todo lo espiritual es bueno, todo lo carnal es malo. Por eso en Juan, paréntesis, Juan en sus cartas, recuerden qué es lo que dice. Si alguien niega que Cristo ha venido ¿en qué? En carne, dice, es el anticristo. O sea, Juan lucha mucho con ese pensamiento porque decía, no, ¿cómo Dios pudo venir en carne si la carne es mala? No, vino a lo mejor en un espejismo o vino su espíritu. Y Juan dijo, no, o sea, vino en carne, o sea, vino él. Y luchando mucho contra ese pensamiento, ¿no? Pero si entendemos, ¿no? En grandes rasgos el gnosticismo lo que es, espiritual bueno, material malo. Todo caso contrario, pues a lo que la escritura dice, ¿no?
Entonces, él se atribuía a sí mismo como si fuera un dios. De hecho, hay una estatua que como que alteraron la imagen para que diera la impresión de que se dedicaba o se honraba a esta persona, a Simón el Mago. Ahora, repito, Simón el Mago no fue el fundador ni padre del gnosticismo, pero sí aportó muchísimo, muchísimo a esto, ¿no? Ahora, ahí lo que vemos en las escrituras es que Simón se dedicaba a las artes mágicas, ¿sí? A todo lo que tenía que ver con, pues, manifestar un poder, algo grandioso. Sin duda alguna, pues tenía mucha fama. Para adquirir conocimiento, para adquirir fórmulas, para adquirir material en aquellas temporadas, en aquellas épocas, pues no es como ahora que tenemos mucha ciencia a nuestra disposición y de forma muy accesible. En aquel tiempo necesitabas invertirle muy buena lana para poder hacerte de artilugios, de piedras, de cosas que llamaran la atención, ¿no? Y no se diga pues más cosas, para todo lo que era pues ciencia, ¿no? Bueno, aparente ciencia. ¿Ok? Entonces, pues sin duda alguna nos muestra que Simón el Mago había invertido mucho en pues engañar a la gente, de lo cual también pues él recibía pues, dinero, ¿no? Recibía una compensación por entretener a la gente. Entonces pues llega Felipe, ¿y qué fue lo que pasó con Felipe cuando llegó? Predicó el evangelio, ¿y qué pasó? Hubo milagros, hubo sanidades, hubo liberación. Entonces, ¿qué dice Simón? Espérame, eso está más poderoso y está más chido que lo mío. Entonces, ahí se nos ve y la escritura dice que también creyó Simón a las palabras y fue bautizado. Es lo que dice Lucas. Ahora, recordemos, Lucas lo está narrando desde una parte histórica, ¿sí? De lo que le contaron, de lo que vieron. Si alguien viene y dice, yo creo en tu Cristo y me bautizo, ¿qué pone uno? Pues que creyó. ¿Sí? Es lo que uno pone. No podemos asegurar que tal persona pues haya nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no vemos en ninguna parte que a Simón el Mago haya recibido el Espíritu Santo. Vemos que dice la Escritura, creyó a lo que Felipe dijo y fue bautizado. Pero recordemos, esto es un claro ejemplo de que no todo el que dice Señor, Señor es salvo. No todo el que se bautiza es salvo. ¿Por qué? Porque ya hemos dejado esto muy claro, el bautismo no salva. El bautismo es una evidencia de que he creído y tan tan. Pero el bautismo puede ser también una evidencia falsa. ¿Sí? Puede ser una obra falsa. Puede ser simplemente para engañar. Nosotros pues conocemos muy clara muchos ejemplos de gente que sabemos que fueron a la iglesia, estuvieron con nosotros, se bautizaron y de pronto, ¡pum!, ya se esfumaron y una vida totalmente en contra de Dios. Y dices, pero ¿cómo que no era cristiano? Que no había... ¿Por qué? Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que conocen a Cristo. Entonces, vemos que Felipe llega haciendo milagros, ¿no? Entonces dices, yo quiero eso. Pero después llegan los apóstoles e imponen las manos y la gente empieza a manifestar al Espíritu Santo, ¿sí? De una forma física que no puedo decir cuál sea. Pero, entonces, ¿qué dice? Simón el Mago, el poder que tiene Felipe, pues a lo mejor se lo dieron los apóstoles. Porque si Felipe tuviera el poder de darlo, pues él lo hubiera hecho, ¿no? Él le hubiera dado el Espíritu Santo, pero no. Se esperó a que vinieran estas dos personas. Entonces el poder ha de ser de ellos, ha de residir en ellos. ¿Qué pasa? En el pensamiento de él, de Simón, no era tanto un soborno. A veces se malentiende de que, te quiero sobornar para que no. Era más como, él lo veía como un negocio. Porque él se dedicaba a eso, a manifestar un poder mentiroso o engañoso, pero él llevaba su vida manifestando eso. Yo me dedico a eso, llego a la religión y me quiero seguir dedicando a esto, pero ahora con el nombre de Cristo en mi boca. No sé si se ha notado eso, que sigue pasando mucho, ¿sí?
Repito, vemos la escritura, pues que dice la Biblia en de las Tesalonicenses o en Corintios, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Por qué? Porque vemos a una persona que hacía cosas contrarias a Dios, lejos de Dios, y le iba bien. Viene a una, digámoslo así, aparente fe, a una nueva religión, donde pues sí, todo se ve poderoso, todo es real, pero es que yo quiero seguirme dedicando a lo mismo, pero ahora con otro nombre, ¿sí? A veces es como, o sea, Señor, yo tengo mi vida bien plantada, yo tengo acá pues ya mi negocio y todo, y yo quiero servirte, pero primero mi negocio, o sea, primero con lo que yo vengo, ¿sí? Y en esto ya es percepción personal, ¿no? No viene en la Biblia, pero sí tengan mucho cuidado, y en esto se los digo con amor, tengan mucho cuidado sobre todo con aquellos artistas que eran del mundo y que de pronto escuchamos ahí se convirtió y todos, wow, no puede ser. Le hizo casi le hizo un favor al Señor Jesús, ¿no? Por haberlo aceptado en su corazón. Una semana, 2 semanas, un mes, ya lo vemos predicando. Y uno dice, y como que era por su fama que dices, wow, ya está predicando y dices, wow, qué poderoso mensaje, cuando predique media herejía, pero wow, qué poderoso mensaje, ¿no? Y eso, repito, tiene que ver pues, con dos partes. Una, que los cristianos a veces tienden a elevar a la gente, a los siervos de Dios, a decir, tal famoso se convirtió, hay que traerlo porque va a jalar gente. Y sobre todo gente del mundo, van a decir, van a llevar a tal artista, ¿a poco ya es cristiano? Y empiezan a querer basar la proclamación del evangelio en un pragmatismo de, lo traigo porque jala gente y porque funciona, a decir, voy a predicar la palabra de Dios. Porque eso sí cuesta más. Porque qué fácil es juntar dinero, cerrar la colonia, traer un artista famoso que dé un mensaje, jaló gente, cientos y tantos de convertidos, gloria a Dios. ¿Sí? Y uno se va en lo que a veces, dice uno, funciona, porque eso es mera mercadotecnia. ¿Sí? Cuando quiero vender un producto, ¿qué es lo que hago? Uso una imagen de algún actor, algún artista, para vender tal producto. ¿Sí? Si vemos los perfúmenes, siempre están acompañados de alguien famoso. ¿Sí? Si vemos un montón de cosas o de imagen así, pues queremos ver a alguien famoso, ¿no? Para decir, es bueno, vale la pena. Y a veces ese mismo pensamiento se trae a la iglesia y dices, porque funciona, entonces lo voy a hacer. Y ese es el mismo pensamiento que tenía Simón en su mente. Funciona esto, yo lo quiero para hacer negocio con eso. Pero no se daba cuenta que pues la iglesia y el cristianismo pues no funciona a la manera del hombre. No funciona a la mente del hombre. Entonces, Simón lo que vino es a decir, te doy dinero. Dame ese poder. Para empezar, allí inicia la mala interpretación de Simón. Porque el Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo no es ningún poder, ninguna fuerza, ningún ente así, por ahí. No, es una persona. Es una persona que es Dios. Es una persona con pensamiento, con razonamiento, con dirección, con voluntad. No es un poder para moverlo a mi manera. ¿Sí? Y eso, repito, a veces entra también dentro de la iglesia. Porque queremos, en algún momento, como querer manipular al Espíritu Santo. Decir, Espíritu Santo, ven sobre la vida de esta persona ahora. ¿Sí? Y es como que el Espíritu Santo esperando, a ver, tú dime, ¿no? O vienen así los grandes evangelistas, entre comillas, y dicen, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Y ya está toda la gente ahí. A las 3, 1, 2 y 3. Y la gente se empieza a caer, ¿no? Y yo me imagino, pues, o sea, como que el Espíritu Santo, yo nomás estoy esperando que me digas a qué horas para actuar. Y no, el Espíritu Santo es Dios. Él decide y Él hace conforme a su voluntad lo que Él quiera.
no es nosotros controlando al Espíritu Santo. La Biblia no enseña nada de nosotros guiar, de nosotros forzar, de nosotros impulsar al Espíritu. No, es todo lo contrario. Nosotros guiados bajo el Espíritu Santo, nosotros impulsados bajo el Espíritu Santo, pero a veces, repito, por doctrinas que empiezan a llegar ahí de repente, nos empezamos a ir por ese rumbo. Nos empezamos a ir porque llama la atención, ¿no? ¿Cómo no llama la atención una persona que con su saco le hace así y un montón de gente se empieza a caer? Dices, wow, yo quiero ese poder, ¿no? Y empezamos a ver ya no a Dios, no al Espíritu Santo como una persona, sino como una fuerza, como un poder que está a mi disposición, ¿sí? Tan así que soy capaz de exigirle a Dios, que soy capaz de exigirle, hazlo ahora, así. Y como por ahí dicen, no acepto un no por respuesta, ¿sí? Como querer decir, es que el Espíritu Santo es una fuerza que yo controlo, y no, es al revés. La Biblia enseña, ustedes sean guiados, ustedes sean llenos, ustedes caminen bajo el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Simón pensaba que era un poder más. Yo hacía eso allá, llamaba la atención, pues acá, pues es lo mismo, pero con otro nombre, y más real, porque sana a la gente, más poderoso. Yo quiero ese poder. En contexto, la simonía es básicamente ofrecer dinero para alcanzar alguna posición, algún favor, algún don o algún milagro de parte de Dios en determinado sector de la iglesia. Es decir, por ahí también hubo un choque con un predicador que se llamó John Hus en la época, hace ya varios siglos, con la iglesia, con la iglesia católica. Y John Hus estuvo en contra, así de un principio, en que se pagara por las indulgencias, ¿sí? ¿Qué pasó en un momento pues sí, de la iglesia? Porque es historia, usted lo puede ver en la historia. Hubo un momento en que la iglesia quiso tener un poder político, y para tener poder político pues necesitas ¿qué? Mucho dinero. Entonces, ¿de dónde saco dinero? Ya sé, voy a vender las indulgencias, tanto por tanto. Tu peca, no pasa nada, yo te las voy a vender. Eso entra dentro de la simonía, porque te estoy ofreciendo un don, que es en este caso el perdón, pero por dinero. Es decir, ¿cuántos perdones de Dios quieres? 5, cállate con tanto. Y tienes 5 perdones de Dios para hacer lo que te dé la gana. Y dices, ok, empiezas a trastornar lo que es gratuito, lo que es de Dios, pues ahora sí que al propósito de Dios, pero bajo el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pues la iglesia empieza a adquirir mucho dinero, porque pues mucha gente pecadora quiere pecar, y quiere pecar libre, porque es parte de la naturaleza del hombre. Entonces, repito, la simonía es ofrecer dinero, ¿sí? Repito, esto, pues sí, pues se menciona ahí, se menciona dentro de la iglesia católica, pero también dentro del medio evangélico es muy, muy común el querer ofrecer dinero para algo que funciona, el querer ofrecer dinero. Y eso ya lo hemos mencionado antes, que hay una línea muy delgada entre lo que es don y talento. Sobre todo se da mucho esta línea delgada entre los artistas cristianos, o en los que se denominan cristianos, ¿no? Porque hay una línea muy delgada entre lo que es don y talento, lo que es gratuito de parte de Dios y lo que Dios te ha dado para subsistir, para sobrevivir, ¿sí? Todos los dones que Dios ha dado a la iglesia, Jesús le dijo a sus discípulos, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Pero también Pablo vemos que tenía un oficio, en ese caso era el de levantar tiendas, y por eso cobraba, porque era parte de su subsistencia. Ahí no vemos a Pablo diciendo, doy de gracia a la tienda. No, porque tengo que recibir tengo que comer, ¿sí? Pero para la predicación del evangelio, Pablo nunca puso, a ver cuánto. Para el imponer las manos, nunca le pidió a Timoteo, múchate con algo, ¿no? Para ponerte como líder de Efeso. Para
hacer sanidades o milagros, pues Pablo nunca pidió nada, tampoco Cristo. Entonces, repito, es posible que este Simón dijera, estos dos pues han de ser grandes, han de ser como que los cabezas de aquí, porque ellos tienen ese poder. Entonces pues yo quiero ser grande en la iglesia, yo quiero ser grande dentro de este nuevo movimiento. Pues ¿cómo es la forma de llegar más rápido a ser grande? Pues pagando, ¿sí? Pago para darme este poder y de alguna manera llegar a ser grande. Muchas gracias. Entonces, repito, eso es mero especulación. Pero lo que sí vemos es que él quería ese poder. Y repito, para empezar ahí, su interpretación era errónea, porque el Espíritu Santo no era un poder. Amén. Entonces, él, repito, lo ponía al Espíritu Santo, lo estaba rebajando. O sea, vean todo lo que entra en juego en esto que Simón. No era simplemente el hecho de dar dinero, ¿sí? Que eso pues ya entra como, a lo mejor uno como lo ve como a querer sobornar. Pero no es tanto o sea, vea lo que lleva más a fondo. Es decir, estoy rebajando a Dios a un mero poder para mi satisfacción propia de querer ganar o de hacer un negocio. Y eso, repito, desgraciadamente, pues no está lejos de la iglesia. Sobre todo esto, yo creo que, pues aquí no es el caso, ¿no? Pero pega mucho en el ámbito artístico. Es donde este mensaje pues no es muy querido. Porque repito, ¿qué pasa? Quiero seguir con mis asuntos, quiero seguir con mis negocios, pero ahora con el nombre de Dios. Entonces empiezo a mezclar un montón de cosas y no es que esté en contra de que un artista, o sea, quiero aclarar eso, no estoy en contra de que un artista del mundo se convierta y quiera cantarle canciones a Dios, no estoy en contra de eso. Pero la Biblia nos enseña que no pongas a un neófito. O sea, no pongas a un neófito a predicar la palabra. No pongas a un neófito a proclamar la salvación de Jesús. Porque encontramos a veces en cada canción tanta cosa, dices, ¿cómo se le ocurrió a hacer eso? O sea, ¿cómo no tiene en mente? Y luego vemos a artistas cristianos queriendo, pues, diciendo cada barbaridad. ¿Por qué? Porque empezaron simplemente con un buen deseo, a lo mejor. Quiero cantarle a Dios, pero hasta ahí se quedaron, con un buen deseo y no con la intención de querer profundizar y conocer a Dios. Lo veremos más adelante, pero mucha gente piensa que el apóstol Pablo se convirtió y a la semana ya estaba haciendo milagros, ya siendo el apóstol Pablo. No, pasó meses y años siendo discipulado para entonces ser enviado por los apóstoles. Pero pasó años aún con sus credenciales. O sea, aún sabiendo todo lo que sabía de la ley, aún siendo un fariseo, o sea, un maestro de la ley, pasó años discipulándose. Y a veces creemos que me convierto y ya para la siguiente semana ya puedo predicar. ¿Sí? Y por eso tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, por eso Pedro es muy tajante y le dice, versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro sin duda alguna tenía muy claras las enseñanzas de Jesús. Jesús que les dijo, ¿saben qué? Dejen todo y síganme. Jesús que les dijo, vayan por las casas y no pidan dinero. No pidan. Se van a ir ustedes nada más y un cambio de ropa y ya. No van a llevar ni alimento ni nada. Lo que les quieran dar, les van a dar. Pero ustedes no cobren. Y Jesús les dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. Repito, porque a veces vemos, también Jesús enseñó, el obrero es digno de su salario. Pablo también dice que es necesario que los que prediquen el evangelio vivan del evangelio. Pero es que esto es una vía de dos y es tan difícil que por eso hay tanto engaño. Por eso hay tanta
discordia a veces y hay abusos y a veces también hay desconfianza. Una de pastores que ciertamente sí abusan, pero también a veces de iglesias que no dan. Y es que esto es un camino, repito, de dos vías. El pastor que dedica o el siervo que dedica su vida al evangelio y que por ello merece un salario, pero que al mismo tiempo el pastor no debe exigir ese salario. Y por el otro lado tenemos a una iglesia que debe dar para tener a ese pastor. ¿Sí? Y es un camino de dos vías. Sí, es un camino de dos vías. Y a veces, repito, encontramos, sí, ciertamente y lamentablemente, pastores que se aprovechan y que empiezan a manipular al rebaño, a la iglesia, para sacar más y más y más y hacer casi del diezmo un dogma de salvación. O hacer de las ofrendas o semillas de fe un montón de cosas como, sí, un dogma de salvación. Y luego encontramos también en otros lados, al revés, el pastor esforzándose y la iglesia, no, pues qué chiste, pues, le voy a dar dinero por un mensajito de 1 hora. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, hay las dos partes, pero cuando la iglesia se une, el pastor hace su obra, el pastor hace lo que debe de hacer y la iglesia hace lo que debe de hacer, simple y sencillamente seguimos el protocolo bíblico. Ahora sí, el que proclama el evangelio, que viva del evangelio. Pablo él mismo ha dicho en una de sus cartas, yo tengo derecho a pedirles, pero no lo hago, para que no haya ningún estorbo en la proclamación del evangelio. Porque sí o no, o sea, a nuestra carne, un pastor que va y les dice, hermanos, ¿saben qué? Necesito que me den. Ya de ese momento a nuestra percepción es como que, quiere dinero. ¿Cuál siervo? ¿Cuál proclamación? ¿Cuál Cristo? Quiere dinero. Por eso Pablo pone ese ejemplo y dice, yo puedo, o sea, tengo derecho como apóstol. Porque él dice, ¿por qué los otros apóstoles sí pueden viajar con sus esposas? Y ellos, ¿por qué sí merecen ese salario y yo no? Dice, pero no he usado de ese derecho para que nada me impida de proclamar a Cristo. Ahí vemos el otro lado de una iglesia, en este caso, que no cumple lo que el Señor mandó. Una iglesia que debe de dar. Una iglesia que debe, pues sí, dar para necesidades. Entonces, repito, aquí Pedro tenía todo eso muy claro. Por eso le dice a Simón, el don de Dios, la gracia de Dios, no se obtiene con dinero. Esta historia recuerda y es una vinculación muy clara al ejemplo de Eliseo. ¿Se acuerda de Eliseo? El profeta que sucedió a Elías. En una parte de la vida de Eliseo llega Naamán, un oficial del ejército sirio, y le dice, ¿sabes qué? Pues sáname la lepra. Más o menos la historia larga, Eliseo lo sana. Naamán le dice, te doy dinero. Eliseo le dice, no te voy a recibir nada. Naamán se va y dice, bueno, pues me voy. Y el siervo de Eliseo, Giesi, dice, no, hombre, negociazo que se le fue a Eliseo, o sea, como que no carburó bien, como que no vio que, ¿qué tal si era una bendición del Señor que nos quería dar? ¿No? Sí, o sea, empezamos como que a veces querer ser muy santos, ¿no? Muy bíblicos. ¿Qué tal si era la bendición que el Señor nos quería dar? Y pues ahí va Giesi a decirle, no, ¿sabes qué crees? Con mentiras, llegaron unos profetas con mi siervo, con mi amo, perdón, y necesitan dinero. Y pues Naamán le da. Giesi regresa y Eliseo le dice, ¿qué hubo? ¿De dónde vienes? No, en ningún lado, aquí andaba. Y dice, pues, yo sé, dice, mi corazón estaba ahí cuando tú fuiste con Naamán y le pediste. Ahora la lepra que a él se le quitó, viene sobre ti. ¿Por qué? Porque ahí vemos en Giesi pues este mismo espíritu de querer recibir algo a cambio de un favor que no es nuestro, que es de Dios. Porque pues uno dice, yo tengo la autoridad, yo tengo la unción, yo tengo el espíritu, yo tengo el poder. No, es de Dios. Y somos simple y sencillamente instrumentos para lo que Dios quiere hacer, para lo que Dios hace. Simón confiaba más en su dinero que en Dios. Porque él dijo, con el dinero puedo comprar eso. Con el dinero puedo obtener eso. Básicamente quería manipular a Dios. Pedro le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto
delante de Dios. Es ahí donde vemos que brota la naturaleza de Simón. Aquel Simón que dice, creyó y se bautizó, pero llegado el momento en la que sus intereses ya se ven en conflicto y donde puede ver una especie de ganancia disfrazada de piedad, porque era lo que quería él, disfrazar de piedad, el seguir haciendo lo mismo, Pedro le exhibe su corazón. Aquí le dice, no tienes tu parte ni suerte. Suerte no tiene que ver con echar un volado. Suerte, la traducción textual es heredad. O sea, tú no tienes parte ni herencia en esto. ¿Y qué somos nosotros con Cristo? Coherederos. Con Cristo, por eso coherederos. Herederos de Dios, ¿sí? Pero con Cristo somos coherederos. Recibimos, tenemos parte con Cristo, tenemos herencia con Cristo. Y Pedro le dice, tú no. ¿Cuál es la razón? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es decir, no estás buscando el camino correcto que lleva a Dios. Quieres hacerlo a tu manera. Quieres llegar a Dios, llegar al don de Dios, llegar podríamos decirlo, a la salvación a tu manera. Y Pedro le dice, no, así no es. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer las cosas a nuestra manera? ¿Sí? Todavía, ¿no? Decir, Señor, pues es que mira, quiero hacerlo así. Y el Señor dice, por ahí no es. Pero Señor, es que sí, por ahí irá. Y lo queremos pintar de piedad, de verdad. Somos buenos para pintarlo de piedad, ¿no? Ahí para los jóvenes, para que les caigan las piedradas, ¿no? De que, Señor, es que tú sabes, necesito una ayuda idónea. Necesito, pues, alguien que me mantenga, ¿no? Un novio, o sea, una novia, un esposo, una esposa. Y pues está esta persona que no es cristiana, pero yo la convierto, Señor, para ti. O sea, yo la convierto para ti, Señor. Y nuestro mover hacia ella no es que reciba a Dios. Mi mover hacia ella es que me satisfaga a mí. ¿Sí? Que me satisfaga a mí y pongo de pretexto a Dios. Simple, pues sí, la verdad, o sea, quiero que esta persona me satisfaga mis deseos, como ahí dicen por ahí, mis más bajas pasiones, pero lo disfrazo de piedad. Señor, la convierto para ti, o lo convierto para ti. Y así no es como funciona. ¿Sí? No podemos disfrazar de piedad lo que Dios conoce en nuestro corazón. ¿Sí? Pedro ahí le expuso su corazón y le dice, no tienes parte en este asunto, no tienes heredad con Cristo, porque tu corazón no es recto. Todo lo que había hecho antes Simón era mero formalismo, era, digámoslo así, una religión nominal, un cristianismo nominal. Nomás de cumplo el protocolo y ya con eso pienso que soy salvo y ya con eso pienso que recibo el don. Pero no. ¿Por qué? Porque Pedro le dice, versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué es lo que le dice? Arrepiéntete. ¿Recuerda qué era el arrepentimiento? Ya hablamos de eso. ¿Sí, se acuerda o no? ¿Qué es? Pues a ver, díganme, ¿no? Así que, a ver. Dar la vuelta, cambiar de dirección, pero ya, o sea, ¿qué le dijo? Bueno, Simón, vete para allá, ¿o qué? Cambiar de dirección tu vida. Ajá. Pero acuérdense que hablamos más. Arrepentimiento viene del griego metanoia, ¿sí? No se les olvide esto. Arrepentimiento no tiene que ver tanto con un cambio de vida, no tiene que ver tanto con un cambio, como dicen por ahí, de estilo de vida. Lo lleva, es parte de, pero en lo que se centra el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento. Es decir, yo pensaba esto de Dios, ahora mi mente se arrepiente, o sea, cambio mi mente y ahora entiendo esto. Por eso metanoia quiere decir meta de cambio y noia de mente. ¿Sí? Entonces, por eso repito, arrepentimiento sí tiene que ver cambio de rumbo, cambio de dirección, cambio de vida, pero eso es solamente lo externo. Porque mucha gente puede cambiar de vida sin arrepentirse.
Mucha gente puede aparentar piedad y todo eso, aparentar que portarse bien, aparentar, pero en lo secreto siguen pensando igual. Y eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es desde lo interior, desde mi interior entiendo y cambio esto, y lo externo simplemente lo da a relucir. ¿Eso por qué? Porque les dije que el cristiano, el que ya está en Cristo, el que ya ha creído, es porque ya se ha arrepentido, ¿sí? Y vive en un constante arrepentimiento. El cristiano ya como tal, el que ya ha creído, el que está en la fe, el que es hijo de Dios, no es mandado a arrepentirse, es mandado a confesar sus pecados y vivir bajo una guía, bajo una llenura del Espíritu Santo, porque ya se arrepintió, ya reconocí, ya hubo un cambio en mi mente, ya vino de parte de Dios un cambio en mi mente que me lleva a estar cambiando todo y vivo en un constante arrepentimiento, ¿sí? Pero ya no se me manda porque ya pasó. ¿Sí me entienden? Ya lo vimos eso. ¿Qué pasa cuando peco? No se me manda a arrepentirme, porque no es cambiar de parecer al pecado, es yo sé que pequé, confieso mi pecado. ¿Sí? Pero a él sí se le manda arrepiéntete. Es decir, cambia el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Porque no había en él un arrepentimiento aún delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Vemos cómo Pedro deja muy claro, una cosa es arrepentirse y otra cosa es rogar a Dios por su perdón. Van de la mano, van juntos, sí, va junto con pegado, pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, para que no lo confundamos. Amén. Luego dice entonces, sí, arrepiéntete pues, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Deuteronomio 29:18, alguien que lo busque por favor. Deuteronomio 29:18 es algo que pues estaba en la ley de Moisés, ¿no? Es algo que estaba en el pueblo de Israel, algo que estaba en la Torá, algo que estaba en la ley de Moisés, y que sin duda alguna posiblemente Pedro de ahí lo tomó porque está mostrando el corazón de alguien que está pues apartado de Jehová. ¿Qué dice Deuteronomio 29:18? No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Amén. No sea que haya en vosotros, todo eso que dijo él, o sea, una persona que aparte de Dios. En la versión más textual, en una parte de eso, dice, no sea que haya en medio de vosotros raíces. Con raíces se refiere a personas, ¿no? ¿Sí? A estas personas que ya mencionó. Raíces que produzcan hiel y ajenjo. Esto tiene que ver con algo amargo, ¿sí? Con algo que no sabe bien, con algo que dices, que pones cara de guácala. Entonces, Pedro de ahí lo saca, porque estas personas son aquellas que se apartaban de Dios hacia la idolatría. Entonces Pedro le dice, porque veo que tu corazón está en tus deseos, está en ti, está en el dinero, en todo menos en Dios. Veo que tu corazón está en, aunque dices, ya creí, ya me bauticé, ya soy seguidor de Felipe, pero tu corazón aún no está en Dios, está en todo lo demás, y por eso veo que tu corazón está en hiel de amargura, y dice, y en prisión de maldad. Es decir, sigues siendo esclavo del pecado. Sigues esclavizado a tus deseos, sigues esclavizado, y Cristo vino a hacernos libres del pecado, a sacarnos de la cárcel de la maldad. Y vemos cómo Simón le responde a Pedro, rogad vosotros por mí al Señor. A ver, Felipe les estaba predicando, los apóstoles les estaban predicando, ustedes vayan y acérquense a Dios, ustedes arrepiéntanse y vayan delante de Dios. Pedro le dijo, arrepiéntete y ruega a Dios. Pero ¿a quién le rogó Simón? Al apóstol. O sea, Pedro le está diciendo, a ver, te acabo de decir
Te acabo de decir, ruégale a Dios y vienes y me ruegas a mí. Porque vemos, repito, que en la posición de Simón estaba como el pueblo de Israel con Moisés. Ve tú y habla con Dios. Sí, o sea, yo no quiero nada que ver, no quiero nada con Dios. Ve tú y habla con Él. Es como aquellos hermanos que de repente vemos con el pastor que llegan y ora por mí porque a ti sí te escucha Dios, ¿no? O ruega a Dios por mí porque tú estás como más santo, más cerca de Dios, ¿no? Y no, o sea, todo cristiano todo cristiano puede entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? No es que diga que esté mal pedir oración, ¿no? La Biblia dice que intercedamos los unos por los otros. Es parte de, pero no por decir que el pastor es pastor, es más santo, es más ungido, le funciona más la oración a él que a mí. No se trata de eso, es otra cosa. Simón le dijo, rogad ustedes por mí al Señor. Y no le dice para que me salve, para que cambie mi vida, para que me transforme, sino para que nada de eso que tú dijiste venga. O sea, que el Señor, ruégale tú al Señor para que no me pase lo malo que me acabas de decir. O sea, vemos que Simón estaba expresando un corazón, pues, o sea, que no tenía a Dios en nada. A pesar de haber escuchado la predicación de Felipe, a pesar de haber dicho sí, creo en Jesús, a pesar de haberse bautizado, vemos que hasta el final lo que dijo, pues no muestra realmente un convencimiento, una conversión, perdón. A lo mejor se convenció de algunas cosas, se convenció de que eso es real, por lo que estaba viendo, dijo, no, pues de que es real, es real. Por eso dijo, si estos dos, o si Pedro en este caso me maldijo, pues también es real, pero no se convirtió. Se convenció de que eso es real, pero no se convirtió. Y es muy distinto el convencimiento, pero el convencimiento es nada más decir, sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, sí. Si yo creo en Diosito, ¿no? Y si yo estoy de acuerdo en todo eso, ¿no? Pero eso no es conversión. Entonces, no confundamos convencimiento con conversión. Recordemos este símil de Simón y Pedro con Moisés y Faraón. Faraón también se convenció de que Dios y Jehová es real, ¿no? O sea, Faraón se convirtió se convenció de todo lo que hizo. Y le dijo a Moisés, no, pues dile al Señor que lo quite. Y lo quitaba, pero ¿qué pasaba después? Su corazón se endurecía, porque no se había convertido. Y es muy distinto el convencimiento, porque pueden haber muchos cristianos, entre comillas, convencidos de que todo esto es real, pero no convertidos. Y eso es una gran, pero grandísima diferencia. Por el convencimiento nadie es salvo. En cambio, por la conversión, sí. Sin embargo, repito, la historia de Lucas termina ahí, o sea, de Simón, que narró Lucas. No podemos asegurar, tampoco decir no se convirtió al final de cuentas, quién sabe. Pero hasta ese momento lo único que estaba mostrando era convencimiento, no conversión. Hay quienes dicen, no, es que al final sí, mira, estaba pidiéndole que misericordia. Pero es que si vemos, estaba pidiéndole misericordia a los apóstoles, no a Dios. Y no estaba pidiendo misericordia para salvación, estaba pidiendo misericordia para que no vinieran las consecuencias de lo que Pedro le estaba diciendo. Al final de cuentas, repito, solo Dios sabe si fue salvo o no. Y termina diciendo, y Pedro y Juan, es decir, ellos, habiendo testificado, ¿qué hicieron después? Habiendo testificado y qué. Habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Es que los apóstoles reales de esa época no solamente estaban para expresar y proclamar milagros, sanidades y señales, sino para ser discípulos. Porque las señales se van así, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay testimonios a veces de gente que dice, bueno, hace poco escuché el testimonio que un pastor contó de una persona que a sus 90 y tantos años de edad se convirtió por una palabra que había escuchado a sus 20 y tantos años cuando era joven. Que ya estando ahí en su vejez se acordó de aquello, de aquella semilla que había quedado plantada ahí.
y que por esa pequeña palabra de siglos, perdón, de años atrás, se había quedado en su corazón, y entonces dice, es cierto, y se convirtió. Por eso no dudemos nunca del poder de la palabra de Dios. Los apóstoles no se fueron de Samaria hasta haber testificado lo que vieron y haber proclamado la palabra de Dios. Porque los señales, los milagros no salvan. Solamente, pues sí, son señales para establecer un mensaje. Pero como hemos dicho, mucha gente se puede ir sana al infierno. Lo que el Señor mandó es ir y hacer discípulos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que podemos aprender, Señor, aún en la historia de alguien que, pues que vemos que hizo lo incorrecto, Señor, podemos aprender mucho para no hacerlo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes ahora sí a aprender en cabeza ajena, que tu Espíritu Santo, Señor, realmente cambie nuestro corazón, transforme nuestra mente para hacer todo lo que te agrada a ti, Señor. Para aprender de todas estas historias que has dejado en tu palabra, Señor, porque lo que tú escribiste para nuestra enseñanza lo escribiste. Gracias porque eres bueno y porque nos enseñas, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Con mi alabanza te daré la gloria. Te daré la gloria en cada paso, en cada respirar. Con mi vida, mis hechos, en cada uno de mi palpitar. Mi alabanza es tuya porque a ti te pertenezco. Rompiste esas cadenas que me mantenían preso. Mi espíritu te alaba, mi corazón te agradece. Tu paz me cautiva y a la vez me fortalece. Grande es tu misericordia, por eso reconozco que de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Inexplicable, en tu muerte me diste vida, es inagotable, pues tu amor no tiene medida, eres incomparable. Pagaste el precio con tu sangre, te entregaste por mí, viniste para salvarme. ¿Cómo podré pagarte si solo tú permaneces fiel? Con errores me amas, eso me demuestra que solo tú eres perfecto. Tu gracia me sostiene, por tal motivo yo te cantaré por siempre. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Na, 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 na. Con mi alabanza te daré la gloria.
Vine a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, cómo puedo agradecerte. Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Te daré la gloria. Te daré la gloria en cada paso, en cada respirar. Con mi vida, mis hechos, en cada uno de mi palpitar. Mi alabanza es tuya porque a ti te pertenezco. Rompiste esas cadenas que me mantenían preso. Mi espíritu te alaba, mi corazón te agradece. Tu paz me cautiva y a la vez me fortalece. Grande es tu misericordia, por eso reconozco que de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, cómo puedo agradecerte. Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Inexplicable, en tu muerte me diste vida, es inagotable, pues tu amor no tiene medida, eres incomparable. Pagaste el precio con tu sangre, te entregaste por mí, viniste para salvarme. ¿Cómo podré pagarte si solo tú permaneces fiel? Con errores me amas, eso me demuestra que solo tú eres perfecto. Tu gracia me sostiene, por tal motivo yo te cantaré por siempre. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, cómo puedo agradecerte. Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Na, 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 na. Con mi alabanza te daré la gloria. Viniste a este mundo a morir.